amor. Pues primeramente agradecido con Dios. Estoy ante ustedes y por su voluntad. Ya esto es porque Dios nos permitió a mi esposa y a mí venir a visitar a la familia, y sobre todo en un día especial, el día de ayer. Pero el día más grande que tenemos los creyentes es el primer día de la semana, día en el cual nos reunimos a adorar. Y bueno, venir acá es tener muchos recuerdos acumulados. Pasaba yo por la calle que está aquí, 18 de marzo, y contemplé el lugar donde muy poquititos empezamos. Cuando empezó la obra de Cristo aquí, el hermano que vino a predicar el evangelio dijo: pues se me ocurrió esta calle primero, me empecé a predicar, y llegó a un lugar, un domicilio que está en calle Agustín Melgar, número 138, tengo entendido, si mal no recuerdo. Y ahí se empezó a enseñar el evangelio en la ciudad de Tepic, de la Iglesia de Cristo. Y bueno, pues tengo el gusto de haber sido de estar entre los primeros 10 que hubo convertidos en aquella calle. Y bueno, suena presuncioso, pero pues también satisfactorio decirlo y reconocerlo, que por la voluntad de Dios habemos 2 sobrevivientes de aquella primera generación que empezó aquí en Tepic, Nayarit, y que empezó a llevar el evangelio a poblaciones cercanas aquí. Y bueno, pues he aquí la Iglesia de Cristo, he aquí los que adoran en espíritu y en verdad, reunidos con una sola alma para adorar. Y bien, pues dado perdón por que se me irrita la garganta de pronto, dado este privilegio del que soy objeto el día de hoy, por haber sido invitado a compartir la palabra de Dios, pues se ha hecho esto con gusto, para honra y gloria de nuestro Dios, y para llevar edificación también con conocimiento de Dios en nuestro ser. Y el conocimiento empieza desde aquí. Yo soy el primero que me amonesto para seguir en el camino, y el mensaje se va hasta los que pongan atención, y espero que sean todos, de manera que empecemos. Hermanos, con Dios está la sabiduría y la fortaleza, dijo un hombre muy sabio y muy fiel a Dios. Y luego concluyó diciendo: suyo es el consejo y la inteligencia. Lo primero que dijo: con Dios está la sabiduría, fortaleza. Que aquí veo fortaleza. La iglesia ha sobrevivido, se ha mantenido, gracias a Dios. Suyo es el consejo y la inteligencia. Repetí lo que dice Job en el capítulo 12, versículo 13. De manera que, pues, ¿de dónde adquirimos sabiduría? De Dios. ¿Quién nos da el conocimiento? Nuestro Dios. ¿De dónde extraemos ese conocimiento? De su palabra, la Biblia. Y permítanme que tome esta Biblia para que la muestre. El libro, la forma antigua. Ahora ya medio mundo tiene en su tableta o en su celular la Biblia, pero aquí tenemos la Biblia, de las cuales pues algunos presumimos de tener muchas en nuestro librero, y consultar la versión que
queramos y nos sea necesaria en el momento. Bueno, de nada sirve el estudio académico como para que yo que diga, yo como arquitecto, conociendo de la armonía, la belleza y el orden, esa sabiduría humana, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Pues nosotros los sociólogos, dijo alguien en una ocasión, y yo como sociólogo tengo palabras que decirles. Pues yo creo que le toca ir a la universidad a hablar de sociología o con otros sociólogos. Aquí dijo el apóstol Pablo, y me gustaría leer el pasaje en primera de los Corintios. Buscamos primera carta a los Corintios, capítulo 2, 1, y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El conocimiento universitario nos da lo necesario para la vida, para el buen vivir, un mejor vivir, porque aplicamos el saber en nuestra labor, mediante la cual obtenemos un ingreso, gracias a Dios, para vivir bien en casa. Pero el verdadero conocimiento, el que nos acerca a Dios, que nos reconcilia con Él y nos permite estar bien con todos, lo da Dios. Y este conocimiento fue el que dio a conocer Pablo, que podía jactarse él de haber sido el hombre más docto de su tiempo en el cristianismo. Él dijo: yo pues soy fariseo de fariseos, yo fui educado a los pies de Gamaliel, el maestro indiscutiblemente más grande de su tiempo. Pero Gamaliel ya había pasado. Después él dijo en una ocasión, y dijo que por revelación recibió de Cristo el conocimiento. Lo dijo varias veces. Y un día dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él fue instruido por el Señor Jesucristo, el más grande maestro, que nos trajo el conocimiento del Padre, el conocimiento de Dios, el conocimiento nuevo, que haría de nosotros un ser nuevo, un ser para Dios, redimido, salvo, una vez que hubimos seguido todos los pasos necesarios para llegar a convertirnos a Cristo. Volviendo al inicio, es creencia del hombre que se cree sabio y autosuficiente el pretender encontrar respuestas a sus interrogantes de orden espiritual o material en la sabiduría humana, en las especulaciones, en los oportunistas que pretenden esclarecer todos los misterios, etcétera, se puede decir. Se publican libros, se transmiten programas de televisión, y ahora que está muy en boga eso de las llamadas redes sociales, en YouTube, no, pues qué tal, hermano, mira cuánto sabe, y cuando uno lo escuche, uy, cuánto sabe de decir disparate y medio, pero a veces las palabras los encantan a muchos y los mantienen en un estado fuera de sí, que no razonan. El verdadero conocimiento que está en la palabra de Dios. Ahora, bueno,
decía yo, se transmiten programas de televisión y lo que se da a conocer suelen ser ridiculizaciones de grandes verdades que Dios revela en su palabra. Y vuelvo yo a tomar este libro, en su palabra. Y así como este libro, hay libros más antiguos que ahí quedaron como un registro. Y los más antiguos todavía, que actualmente son algunos pergaminos guardados celosamente, en los cuales se basaron los interesados en publicar, a conocer la Biblia, para conseguir los permisos y sacar el escrito y publicarlo ya en una forma moderna. Llamemos moderno a esto porque esto es moderno. Bien, pues ahora esto fue lo que dijo Job: con Dios está la sabiduría, reconociendo que no es lo mismo ser sabio a ser muy culto e inteligente. Muy culto. Hay gente muy culta, hay grandes doctores, gente que hizo su doctorado, pero llevan una inutilidad inmensa. No saben aplicar ese conocimiento, de manera que no encontramos la sabiduría, solamente encontramos ser doctos. Y de nada sirve ser docto. Y Pablo dice: yo fui a ustedes, los corintios, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No. ¿Con qué conocimiento fue él? Con el conocimiento de Dios, que él tenía actualizado por haber sido enseñado por Cristo Jesús. Ahora, en este pasaje, que es el título, veamos algunas reflexiones respecto a este proceder humano frente a esta verdad fulgurante. Proceder del hombre que se cree sabio porque estudió y hasta hizo especialidad. ¿Y qué? Felicidades. Yo los envidio luego cuando me dice: fíjese que me doctoré en esto. No, pues, ¿por qué no fui yo? Pero pues, no fui. Pero Dios me dejó un conocimiento de un orden superior, que es la palabra de Dios. Reflexión número uno. Las muchas palabras del hombre no dan satisfacción a las necesidades del alma. No. Nos causa admiración y acaso diversión. Y nos brinda conocimiento una buena conferencia. Dice uno: qué bonita conferencia vi ayer sobre este tema. Perfecto. El que nos dediquemos con ardor a estudiar nuestras materias de interés, pues nos quedamos muy contentos y felices. Pero hay una necesidad más profunda en lo más recóndito del ser, que solo Dios puede satisfacer. ¿Por qué estamos aquí? No nos basta lo que el mundo nos ofrece, que allá afuera necesitamos de Dios. Por eso dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios, y nuestra alma tiene sed de Dios. Y aquí estamos, involucrándonos más en las cosas de Dios. Y tenemos el ejemplo de Cristo cuando le respondió a quien en la tierra fungió como su madre, al que Cristo le llamaba mujer. ¿Y qué no sabían? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre debo estar? ¿Y en dónde estamos nosotros? En los negocios de nuestro Padre, aquí, en la reunión de los primogénitos, de los escogidos, de los llamados. ¿Y a qué nos dedicamos aquí? A estudiar la palabra de Dios, como uno de los puntos de la adoración que a Él tributamos el primer día de la semana, en el cual 5 actos de adoración llevamos a cabo. Podemos adorar otros días,
pero no cumplimos con 5 actos. Cumplimos, yo digo, con 3. Entre semana, en tal casa nos reunimos o aquí mismo cantamos, oramos y estudiamos la palabra de Dios. Y el domingo cantamos, oramos, estudiamos la palabra de Dios, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así es el mandamiento. Comiendo poquito pan sin levadura y bebiendo poquito fruto de la vid. Fruto de la vid. Por eso quienes se encargan de este trabajo a buena hora machacan la uva para que vivamos jugo nuevo. Perfecto. Porque dijo el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cumplimos este mandamiento cada primer día de la semana, y ese día damos lo que una minoría de traductores de español traducen la ofrenda, lo que realmente se llama la colecta para los santos. Damos eso el primer día de la semana también. Bueno, yo vuelvo a la primera reflexión porque no me quiero atrasar. Ahora, hay necesidades del alma que solamente el conocimiento de Dios mismo puede satisfacer. A veces, un día llegó un joven a la casa donde vivíamos en la Ciudad de México, mi esposa y yo, una vez, y preguntaba: bueno, ¿y quién soy? A ver, Arturo, pasa, siéntate. Me pregunto quién soy. Y le llegó esa necesidad del alma de saber quién era y qué hago en la tierra, para qué estoy aquí, cuál es el sentido y objetivo de mi vida. Todo eso preguntaba. Y pues, siéntate, se te va a predicar la palabra de Dios. Y se le predicó. Ahora, cuando Cristo preguntó a los apóstoles: ¿queréis iros acaso también vosotros? ¿Se quieren ir también ustedes? Cuando sus discípulos mejor lo dejaron y que dijeron: dura es esta palabra, duro es todo esto. ¿Se quieren ir también ustedes? Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nada de humana sabiduría, nada de que yo, como alguien que ya tuvo varios cursos en el extranjero. No. Eso no sirve aquí para atraer a las almas a Cristo. Eso se llama presunción. Y quererme afianzar yo como alguien que me reconozca, como reconocido. No. Yo lo que pido es que Dios me reconozca y que diga que enseñé su verdad. Y en esto queremos mantenernos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, sin el conocimiento de Dios, tendremos siempre una sensación de vacío. Salmos 42, 1 y 2. Y voy a aprovechar que aquí hay una Biblia, el libro, y me valdré de ella. Dice Salmos 42, 1 y 2. Y al leer, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Se habla, yo no lo he visto, que el ciervo realmente brama por las corrientes de aguas. Los que han vivido en el campo y conocen de esto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y creo que esas palabras un día nos llegaron. Un día dijimos: yo quiero ser bautizado.
lo dijimos y sí queríamos ser bautizados. Y tan queríamos que aquí seguimos, nos mantenemos. Ahora, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ah, pero qué expresión tan solemne. Mi alma tiene sed de Dios. Hay que poder decir siempre esto, hermanos. Tengamos esta sensibilidad, esta gratitud a Dios, este reconocimiento de Él, porque y sabiendo que sin Él nada somos, y que podemos hacer doctorados y estudios en el extranjero y cursos, ¿y qué logramos? Mi diploma, mi reconocimiento sobresaliente. ¿Y a dónde me conduce esto? ¿A Dios? No me van a decir, mire, este título lo conduce a Dios. No, que tenga éxito, doctor. Mucha felicidad, señor doctor, porque logró la meta. Ah, no. ¿Qué esperamos nosotros al final de todo esto? De involucrarnos en las cosas de Dios y de permanecer fieles en las cosas de Dios. Que un día el Señor nos diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O que nos digan, venid a mí, benditos de mi Padre. Y creo que esto perseguimos. Y que este interés no decaiga. Y que no nos volvamos apáticos. No, sino más bien espirituales, entregados, con una vida realmente apartada. Porque ¿qué somos? Aquellos que Dios apartó. ¿Qué somos? Los llamados fuera. ¿Por qué fuera? Estábamos entre el montón. Y Dios dijo, no, ustedes son de acá. Una minoría. Pocos son los que buscan la verdad y quieren la verdad y aman la verdad. Y muchos prefieren el libertinaje, lo que el mundo ofrece. Pero aquí en el Salmo 42 leímos, mi alma tiene sed de Dios, y que esta sed sigue en nosotros, porque tendremos satisfacción a esta sed con su palabra y apoyándolo siempre en su conocimiento. ¿Cuándo vendré a ti y pareceré delante de Dios? Ahora, en Eclesiastés 1, 16 al 18 dice así, repito, Eclesiastés 1, 16 al 18. Para los que saben buscar rápido, pues qué bueno. Dice, hablé yo con mi corazón diciendo, he aquí, y ¿saben qué? Lo voy a buscar acá, en esta, porque aquí agarré la versión antigua, la de 1909, y me acostumbré a la de 1960. 1, 16 al 18. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dicen que al sol le quedan tantos años de vida, y que el mundo, y hay gente que está preocupada por eso. ¿Para qué acumular tanta ciencia, hombre? No, fíjese que hay una franja bien grande que pasa desde Estados Unidos hasta México, y
un temblor va a acabar con tantas ciudades. Y me pongo a estudiar y agregarle a mi alma enclenque, no cimentada en el conocimiento de Dios, dolor. Y Salomón, eso encontró, dolor en su tanto estudio, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y que añade ciencia, añade dolor. De manera que hay que ser como Job, hay que imitarlo, y hay que decir, con Dios está la sabiduría. ¿Para qué quiero recurrir a las ciencias de los hombres? Que no es malo tener una noción de conocimiento, no es nada malo, pero ya cuando nos hacemos fanáticos más que de la Biblia, de otras ciencias, entonces llevamos por otro rumbo y nos estamos alejando del conocimiento puro de Dios. Ahora, hablando de aquel joven que preguntó, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido y mi objetivo de mi vida? Pues este joven ahorita es uno de los maestros de la congregación donde yo me reuní muchos años, que se conoce como Villacuapa, uno de los grandes maestros ahí. Y se encontró el sentido de su vida, y ahí está, y se casó con una hermana. Llegando vio una hermana y dijo, esta hermana me gusta. Y le propuso matrimonio para pronto. Bueno, ya dejemos esta vida aparte porque vamos a proseguir. Ahora, pues, nada hay que provenga de la sabiduría humana, nada que provenga de la sabiduría humana satisface la necesidad del alma. Lo muestra el campo de la ciencia. Surgen tranquilizantes y algunos incluso por caminos totalmente erróneos. Y sí andan las personas inquietas no, mire, este frasquito van con el médico, que hasta farmacia tiene. Yo te hago la receta, aquí se lo venden a un ladito. Y se toman unas gotas, póngale tantas gotas a poquita agua y tome. No, pues la gente se calma, anda ahí, y al siguiente día se va a sentir mal. Cayó en una droga humana. Antiguamente iba uno al seguro social, ¿y qué le daban a todo el mundo? Diazepam. Tengo esto, tenga. Después de cambiar, creo que el nombre de Valium, creo que también. Valium. Y a mí me dieron todo eso. Y yo descubrí que me iba mal y que al siguiente día del trabajo no rendía igual. Y manejaba máquinas. Y dije, no. Y dije, yo voy a tomar Valium, Diazepam, y voy a depender de esto. No. Y dice uno, con Dios tengo seguridad. ¿Qué le decimos a Dios muchos antes de dormir? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué le decimos? ¿Qué decimos? En pan me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces estar confiado. Y yo decía antes, yo llegué a despertar con escombro en la cara, por temblores. Y pegaba el salto en la cama y salía. Y un buen día dije, pues, ya amanezco o no amanezco, estoy con Dios. Y Señor, hágase tu voluntad. Y pues aquí estoy. Porque los que vimos temblores y muy fuertes allá, uno se trauma. Y un buen día dice uno, yo soy creyente, soy cristiano, el Señor me va a cuidar. Y si Él dice, no, te va a llevar en un temblor, pues que me lleve en estado de gracia, ¿verdad? Pues, ¿qué haremos? Y con Él estamos seguros. Ahora, hay un conocimiento de orden superior
que rebasa al conocimiento humano. Debemos desprendernos de toda influencia humana que nos mantenga atados intelectualmente y espiritualmente. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. Bien, voy a batallo algo. Hay razones por las cuales batallo algo para hojear la Biblia cuando yo me senté campeón, pero poco a poco. Y dice así: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Hay que entender el camino de Dios. Hay que esclarecer nuestra mente y nutrir nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Es reconfortante y ya de grande, después de muchas décadas en la iglesia, yo no había cumplido los 20 años, me faltaba cuando me convertí en la ciudad de Tepic, aquí, en esa congregación que estaba acá a la vuelta. ¿Sí la conociste, hermano Luis? Sí, hermano de mí, sin duda. Y pues allá me convertí y dejen ver lo que leí. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño, mas la indiscreción de los necios es engaño. Entender el camino de Dios, pues hay que entenderlo. ¿Y cómo lo logramos? Cristo nos dio un consejo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto nos da seguridad, y así evitamos caer en que nos controlan otros. Tomes esto, y cuando se le acabe, venga, y yo lo receto y le doy esto, sin atentar contra la ciencia médica. Cuidado, que por la ciencia médica muchos estamos vivos, y aquí yo, primero la misericordia divina, y luego la ciencia médica, pero luego yo hace rato hablaba de recurrir a los calmantes, lo que ahora se llama, no, pues me cloné, ando clonado. ¿A poco no hay algo que se llama clonazepam? Sí, y todos los que nos clonamos, miren. Y yo digo, pues ¿para qué clonarse? A mí me recetaron clonazepam, quiero que sepan, y a mí me ayudó a calmar dolores que nada me quitaba. Y un buen día dije, esto tiene que bajar, hasta quedar en ceros, ¿no? En nada de nada, y pues confiar en Dios y nutrirnos con la palabra de Dios. Ahora, habiendo leído este conocimiento de orden superior, Job 38:2 dice, lo leo de una vez: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, esta es una pregunta que hace Dios. Hay muchos que oscurecen el conocimiento con palabras sin sabiduría. Y yo he escuchado a algunos que me dicen, mire, tal hermano, cómo predica y enseña. Y yo digo, viviera qué bonito, y yo de él aprendo. Y si no voy a la iglesia, me conecto con este hermano. Y resulta de que da unas explicaciones tan impropias, pero muchos ya fueron cautivados.
y se deja llevar por un encantamiento de aquellos que oscurecen el conocimiento con palabras sin sabiduría. De ahí que, pues, este conocimiento de orden superior, ¿qué nos da? Nos adorna con algo en nuestra vida, con originalidad. ¿Y la originalidad cuál es? Acudir directamente al conocimiento de Dios. Hubo unos hombres que les predicaron el Evangelio, llegaron, todavía no eran creyentes. Y dice el autor llamado Lucas, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y ahora yo digo que me dicen, no, pues yo luego aprendí, busqué en YouTube a tal persona que del norte del país manda sus estudios. No, pues yo me fui a mi librero y agarré un comentario que pesa tantos kilos y lo puse y ahí busqué comentarios bíblicos. Si la mayoría de los que usan y recomiendan muchos creyentes son de origen sectario, presbiterianos, bautistas y cuántos no. Me puse a indagar a muchos yo, y pues según el comentarista, pues más vale decir según la palabra de Dios. ¿De qué hablaba? De originalidad. Tenemos que ser originales y no decir, pues a mí así me lo enseñaron. Bueno, es que a mí tal hermano así me lo dijo. Es que en un libro yo leí originales, yo lo leímos en el conocimiento de orden superior. Aquí está, se llama la Biblia. Y algo maravilloso que no valoramos realmente muchos, la venden en español. No, dice que todas son en inglés, son versión King James en inglés. Hay en español y de sobra. Y no digamos que no, porque yo recuerdo cuando era difícil comprar Biblias, aquí en Tepic, todavía. Ahora la Biblia se compra donde quiera. Bueno, ahora, dice aquí en Job, bueno, ya en Job ya leí, no debemos elaborar nuestras propias teorías y conclusiones del conocimiento de orden superior. Yo creo, y eso voy a decir lo que yo creo. Yo pienso, tal comentarista dice, pues no lo creo, hermanos, que sea así. El autor quiso tal vez decir otra cosa, la Biblia dice lo que dice, y esa es la originalidad. Y ya para terminar y no alargar mucho, porque esto va para largo, Proverbios 30, un pasaje que ya he leído y releído aquí, tengo entendido, muchas veces. Dice, me gusta leer desde el 31 en adelante. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. ¿Quién dijo esto? Un hombre llamado Agur, que se presenta como muy simple, muy sencillo. Esos simples y sencillos, cuidado, suelen ser los más sabios. Y el que sale, que yo estudié acá y allá y no. Mejor que le bajen un poquito a su rimbombancia, ¿no? Y sean humildes. Dice aquel, ciertamente
Más rudo soy yo que ninguno. Soy más rudo, más simple. Ni tengo entendimiento de hombre. ¿Hasta dónde llega el humilde? Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Ni conozco la ciencia del santo. Esto de ciencia, no pensemos ahora en inteligencia artificial, ni en robótica, ni en mecatrónica. No, eso no es aquí ciencia. Habla de conocimiento del santo, uno de los nombres con los que los antiguos se refirieron a Dios, los que aún todavía no sabían cómo se escribía el nombre de Dios, y lo conocían como el Altísimo, como el Santo. Ni siquiera aprendí la ciencia del santo, dice. Y luego pregunta, pero aquí ya en las preguntas que hace, resalta una elocuencia muy grande de un hombre que conoce. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Vean, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Y seas hallado mentiroso. Y hay muchos que añaden. Pues no dice, pero yo pienso que fue así. Y la hermandad, miren cuánto sabe ese hombre. No, hay que ser humildes. Hay que volvernos como Agur. Hay que ser como él, sencillos, sensatos, prudentes. Y Pablo dice, yo no fui con palabras de humana sabiduría. No, y no busquemos eso. Busquemos la sencillez y el mensaje en forma sencilla, démosla a conocer a otros. Con limpia conciencia, por cumplir con el mandamiento, sin agregarle ni decirle, pues, yo tengo unas notas que me dieron, no las saqué de la Biblia, pero alguien me dio hace 30 años unas notas, y cuando las revisé digo, están re mal estas notas, la Biblia no dice exactamente. Olvidemos de todo esto y busquemos la originalidad. Y yo cierro aquí diciendo algo con lo que empecé. No olvidemos, hermanos, amados hermanos, inolvidables hermanos, los que aún me conocieron cuando éramos jóvenes, hermano José Luis, hermano de mí, éramos jóvenes, fuimos jóvenes. Y aquí, bueno, una hermana que conocí de niña, recién nacida, aquí está firme. Y a otros los conocí conforme yo he estado viniendo. Pues, no olvidemos, hermanos, que con Dios está la sabiduría y la fortaleza, que suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Esto qué nos va a dar? Como a Agur: originalidad, sencillez, humildad, la verdadera inteligencia. Agradezco su atención y pues aprovecho para decir que una congregación en donde mi esposo y yo nos reunimos ahora, se llama en un municipio del Estado de México que se llama Zumpango. Envío saludos al enterarse que veníamos aquí a Tepic. Envío saludos fraternales en Cristo. El Señor les bendiga.